Veñen bos tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Las lluvias que descargaban con fuerza la pasada madrugada en A Coruña dejaron decenas de incidencias. Problemas que, como ven, se notaban a una primera hora de la mañana. En zonas de la ciudad herculina como la céntrica Calle Real, Bioño o Irís se formaron balsas de agua que los bomberos tuvieron que achicar. Aún así, los principales problemas llegaron para el tráfico rodado. En algunas zonas se vivieron situaciones de auténtico caos. ¿Cómo seguirá el tiempo las próximas horas? Lo vamos a preguntar a nuestro Xavi Fonseca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Xavi. Muy buenas noches, Gladys. Pues las próximas horas van a ser muy parecidas a lo que hemos tenido hoy en Galicia. Hemos tenido bastante inestabilidad atmosférica y también hemos notado, seguramente lo habrán notado ustedes, un importante descenso de las temperaturas. Hoy ha hecho falta como mínimo un jersey encima para combatir la sensación térmica de frío. La responsable del día de hoy ha sido esta borrasca que podemos ver sobre el Golfo de Vizcaya. Fíjense qué imagen tan bonita, porque se puede apreciar perfectamente cómo ese sistema de bajas presiones se enrosca sobre sí mismo y va girando en contra de las agujas del reloj. También se puede ver esto, que es un corredor de aire frío que empuja el aire frío desde latitudes superiores y que llega hasta Galicia. Ahora vamos a ver algunas imágenes que nos ha dejado la jornada. La borrasca ha dejado un día de cielos cubiertos, apenas hemos podido ver el sol, toda una novedad en Galicia este verano. También ha dejado una jornada de intensos chaparrones que han sido más frecuentes en el norte de la comunidad. En localidades de la provincia coruñesa, como por ejemplo en Ortigueira, se han llegado a acumular hasta 34 litros por metro cuadrado. Esto es una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que era una lluvia de carácter intermitente. También en el norte ha soplado el viento de componente oeste con bastante intensidad, con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Y además, las temperaturas han sido bastante bajas. En Vigo, por ejemplo, la máxima ha sido de tan solo 15 grados, en Ourense de 17 y en Lugo de 14. Y mañana, como decimos, tendremos un día muy parecido al de hoy porque, como estamos viendo ya en el mapa de las isobaras, seguiremos bajo la influencia de ese sistema de bajas presiones situado sobre el Cantábrico. Desde aquí, la borrasca seguirá enviándonos aire frío y también nos dejará vientos del noroeste. Así que mañana un día muy parecido al de hoy, es decir, un día de chaparrones que volverán a ser generalizados en toda la comunidad, aunque van a ser más intensos y frecuentes, igual que ha ocurrido hoy en el tercio norte de la comunidad. De hecho, por la mañana esos chaparrones que van a afectar al tercio norte caerán en forma de granizo y también acompañados de aparato eléctrico. El viento del noroeste también seguirá siendo protagonista en la costa norte, sobre todo en la provincia de Lugo, en el norte de la provincia de Lugo, donde las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Así que mañana, de nuevo, una jornada con cierta inestabilidad atmosférica. A pesar de todo, las temperaturas ascienden de forma muy ligera, lo suficiente como para que mañana de nuevo las temperaturas máximas vuelvan a superar los 20 grados, aunque será una jornada un poco más fresca de lo que estamos acostumbrados. Y hoy en Historias del Tiempo queremos hablarles de la estratosfera porque la NASA acaba de descubrir una anomalía, que algo extraño está sucediendo con los vientos que soplan en las capas más altas de la atmósfera. La atmósfera que envuelve la Tierra se divide en diferentes capas. La que está más próxima a la superficie se llama troposfera, donde tienen lugar los fenómenos meteorológicos. Justo encima, entre los 10 y los 50 kilómetros de altura, está la estratosfera. En esta capa también hay vientos, y en la parte que se encuentra sobre el ecuador de la Tierra existe una circulación llamada cuasi bienal. Los vientos pueden soplar hacia el oeste o el este en un ciclo que va cambiando entre 24 y 28 meses. Y así ha sido durante los últimos 60 años, pero algo ha ocurrido recientemente. Descubriuse por primeira vez neste ano 2016, ao principio de ano, que esa oscilación cuasi bienal non estaba funcionando como se esperaba. Estivemos no ano 2015 con circulación de oestes, esperábamos un cambio á circulación del este e non tivo lugar. Los vientos del oeste no solo no cambiaron, sino que de repente comenzaron a soplar con más intensidad. Isto fixo entrar un pouco en pánico realmente os meteorólogos e os climatólogos, porque
algo que era perfectamente previsible, que estivera aí nos derradeiros 60 anos, de repente pois dá un cambio. Los investigadores de la NASA que han descubierto esta anomalía han comentado que este extraño suceso llama la atención de la misma forma que lo haría si el geyser del Parque Nacional de Yellowstone, que siempre expulsa agua durante 5 minutos cada hora, dejase de hacerlo. Es decir, un ciclo muy bien conocido, de pronto se ha interrumpido. Non sabemos aínda cal é a causa dese cambio e, como din os autores dese artigo, dese traballo, non sabemos se é un cisne negro, é dicir, algo que sucede aleatoriamente cada moito tempo, ou se vai a ser algo máis frecuente debido ao cambio climático. Isto segundo sería máis preocupante, o primeiro, se é un cisne negro, pois non pasa nada, volveremos outra vez no seguinte ano a toparnos esta circulación cuasi bienal. Este cambio de patrón en la circulación de los vientos estratosféricos tendría consecuencias directas, para empezar, sobre las predicciones. Todo está relacionado, sempre digo o mesmo, que isto é un gigantesco puzzle, sabemos que esta oscilación cuasi bienal ten relacións, por exemplo, coa oscilación ártica, coa oscilación do Atlántico Norte, que eso a súa vez ten impactos na climatoloxía do outono e do inverno, pois nun punto como Galicia, ten consecuencias tamén nos monzones, e ten toda unha serie de consecuencias que se a oscilación se volve aperiódica, pois serían impredecibles. Y también sobre la meteorología que afecta a Galicia, porque la circulación cuasi bienal está íntimamente relacionada con el vórtice polar. Obviamente, ese vórtice estratosférico pois está nos polos, aquí estaríamos falando da mesma capa, estratosfera, pero no Ecuador, pero realmente ao final pois hai unha certa conexión. De feito, o que se espera é que cando a oscilación cuasi bienal é del este, o vórtice xa un pouco máis lento, e iso, por exemplo, pois poida permitir os calentamentos súbitos da estratosfera, que ás veces traen borrascas bastante profundas. De momento hay más preguntas que respuestas, pero parece que algo extraño está sucediendo en la estratosfera. Ahora queremos mostrarles una imagen que hoy ha presentado la Agencia Espacial Europea. Es la imagen más completa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y contiene más de 1000 millones de estrellas. En la parte inferior derecha de la imagen destacan la nube de Magallanes y una galaxia vecina. Esta fotografía ha sido tomada por el Telescopio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, una misión que comenzó en 2013 y que terminará en 2017 y que cuenta con una importante representación gallega, con científicos de las universidades de Vigo y A Coruña que han ayudado a crear el telescopio más complejo de la historia de Europa. En 2023, Gaia completará el mapa más completo de la Vía Láctea y aún así solo supondrá el 1% de toda la galaxia. Así terminamos, Gladys, hasta mañana. Bueno, pues vamos a avanzar ya, que la próxima semana, solo en unos días, esos científicos que han colaborado, los gallegos, en ese espectacular descubrimiento, van a estar aquí. Gracias, Eve, hasta mañana. Hasta mañana. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Ya lo saben perfectamente, el pasado viernes Galicia volvía a llorar el fallecimiento de 4 personas en un accidente ferroviario. Hoy, aunque hay un titular claro, muchas incógnitas siguen abiertas. Ese titular es la información que arrojaban ayer las cajas negras. El tren circulaba con exceso de velocidad, sobre unos 118 km por hora, cuando la velocidad máxima en esa vía secundaria por la que tuvo que desviarse era de 30. Si el maquinista recibió los avisos del sistema de seguridad, ¿por qué no se detuvo? ¿Pudieron fallarle los frenos? ¿Puede circular un tren de más de 30 años? Preguntas que posiblemente se hagan ustedes en sus casas, nos hacemos todos, pero con lo que sabemos en este momento vamos a intentar contestar o aproximarnos a algunas de esas incógnitas, encontrar esas respuestas con la ayuda de ya un conocido de esta casa, Miguel Rodríguez Bugarín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Nos decías, nos ayudabas el pasado viernes a componer un poco este puzzle de primeros titulares, una auténtica locura después de lo que pasó en Oporriño. Es fundamental ese primer titular de el tren circulaba a una velocidad excesiva para empezar a encajar este puzzle, ¿no? Efectivamente, o sea, la primera causa, y que es la que ha originado el descarrilamiento, es precisamente esa velocidad inapropiada al circular el tren sobre un desvío que tiene una curva
que normalmente se limita a 30 kilómetros por hora y que en este caso, como muy bien ha dicho, estaba circulando a 118 kilómetros por hora. Se ha hablado mucho del trazado, incluso del propio tren. ¿Hay tantas diferencias, se dice, entre lo que es la propia vía, entre de Vigo hacia el norte de Galicia y de Vigo hacia el sur? ¿Este tren realizaba ese Vigo-Oporto? ¿O es un detalle que no debería tener ninguna importancia? Bien, hay una diferencia esencial y la diferencia es el trazado, la bondad del trazado. Eso no significa en absoluto que una línea o la otra, por el trazado, sean más inseguras o más seguras, ¿de acuerdo? Es decir, lo que creo que debe quedar bien claro es que la circulación de los trenes sobre un trazado, exactamente igual que la de los vehículos en la carretera, la de los automóviles en la carretera, se produce en función de las circunstancias de ese trazado. ¿Qué ocurre? Que desde Vigo hacia el norte en estos momentos tenemos una línea modernizada, una línea nueva, que permite velocidades de 200 kilómetros por hora y algo más cuando tenga incorporado el sistema RTMS, mientras que de Vigo hacia el sur y hacia el este, es decir, la línea del Miño, digamos así, pues es una línea de trazado antiguo que precisamente por el hecho de tener unas curvas de radio reducido limitan la velocidad. La única diferencia es que normalmente los trenes cuando circulan hacia el norte van mucho más rápidos que los trenes que van hacia el sur, pero eso en principio no tendría que tener ningún tipo de impacto sobre la seguridad de la circulación, que como se da cuenta es un tema prioritario para cualquier administración ferroviaria. Tampoco tendría que ver la edad del tren, porque fue uno de los primeros titulares. Este tren tiene más de 3 décadas, fue la renovación de la flota de Renfe, lo asumió en esa prestación de asistencia compartida Renfe con Convoyos. No sé si es un problema de confort, más de que el tren no debería tener ningún problema. Mire, cuando un tren se pone en servicio en cualquier administración ferroviaria seria, y en España la administración ferroviaria es una administración ferroviaria seria, pasa una serie de controles de tipo rutinario, de tipo, digamos, planificado, que garantizan que el tren está en disposición de poder rodar con seguridad. Para que se haga una idea con respecto a la edad, que efectivamente se habló mucho, un país tan poco sospechoso de ser, digamos, atrasado, de tener, digamos, un ferrocarril no actualizado, como es Suecia. Suecia tiene en estos momentos vehículos con 70 años de edad. ¿Por qué ocurre eso? Pues básicamente porque, primero, evidentemente están bien conservados, bien mantenidos, y además un vehículo ferroviario es un vehículo donde se hace una gran inversión. Dese cuenta que si nosotros en un vehículo ferroviario siempre se ha dicho que circula 1 tonelada de vehículo por cada persona que va dentro, en lo que digamos eran los coches normales y corrientes del ferrocarril, donde iban coches literas, coches camas, etc. En el vehículo que tuvo el siniestro aproximadamente son 600 kilos por cada plaza digamos que puede ocuparse en ese tren. Si fuera un coche, esos 600 kilos, con una capacidad de 5 personas, hablaríamos de un coche de 3.000 kilos, cuando realmente nuestros coches pues, suelen pesar del orden de 1.000, 1.500 kilos. Es decir, lo que quiero comentar con esto es que es un material muy robusto y que por lo tanto tiene una vida útil muy dilatada. Es una gran inversión la que se hace, cuesta mucho más dinero cualquier vehículo ferroviario que varios autobuses, pero lo bueno que tiene es que tienen un periodo de amortización de esa inversión dilatado porque su vida útil es larga. Normalmente en ese periodo lo que van sufriendo son una serie de modernizaciones, a veces estéticas, otras, como usted muy bien ha señalado, desde el punto de vista del confort e incluso en algunas cuestiones pues incorporando sistemas que permiten, digamos, pues una circulación más eficiente, con ahorros de energía, etcétera. Pero los vehículos son seguros. Y ya le digo, Suecia tiene en estos momentos circulando vehículos de 70 años remozados. Sí. Por lo tanto, en principio, a Alemania le pasa lo mismo, no tan antiguos, pero tiene vehículos como los que, con la edad e incluso más del que ha tenido el siniestro. Francia, es decir, las principales economías de Europa y los referentes en materia ferroviaria tienen vehículos de esa edad sin problema. Lo que hace falta es conservarlos adecuadamente. Conservación, revisiones, como decíamos antes, el gran titular de las últimas horas era que ese tren viajaba por esa vía secundaria con un exceso de velocidad importante, 4 veces más. La pregunta que nos hacemos normalmente, los que no sabemos nada del ferrocarril ni del sistema, es ¿hasta qué punto un maquinista conduce un tren?
Bueno, un maquinista es un profesional al que se le pide una formación muy específica, que tiene unas pruebas que debe superar para ser maquinista, que evidentemente su oficio requiere una dedicación y que por lo tanto, digamos, también está compensado con un salario, digamos, superior al que tiene, por ejemplo, un conductor de autobús, y evidentemente debe conducir un tren exactamente igual que el conductor de un autobús tiene que conducir un autobús, o el piloto de un aeroplano, de un avión, tiene que pilotar. Es decir, efectivamente, los maquinistas tienen una labor muy diferente de la cualquiera de los otros dos colectivos que he mencionado, pero son profesionales que se dedican a eso y tienen, insisto, una preparación, es un trabajo que exige una dedicación y una preparación. Por lo tanto, los trenes, digamos, hay que conducirlos. Es cierto que por el mundo existen algunas explotaciones que no llevan conductor los trenes. Hablo, por ejemplo, de sistemas de metro como Meteor en París, el propio Metro de Madrid, muchas de sus líneas están prácticamente automatizadas y en muchas ocasiones existe un conductor que a veces, en el caso de Metro de Madrid, se ha llegado a ver que va a veces pues echando una ojeada al periódico y origina el pánico de las personas que están en el andén. Y fotos en las redes sociales. Efectivamente, sí. Pero es que él está ahí fundamentalmente para supervisar de alguna manera el funcionamiento de un sistema que prácticamente no, que en la realidad está llevando el tren. De hecho, incluso para que no pierdan sus habilidades conduciendo el tren, se les exige a lo largo del día unas horas de conducción real, porque si no llega un momento en que uno ya pierde esa habilidad de manejar unos vehículos que tienen unas características muy especiales y que están también un poco en el fondo del accidente, como es la gran inercia que tienen un peso muy grande y por lo tanto no frenan en absoluto como frena un vehículo de carretera, sino que la distancia de frenado es muy superior. Eso obliga a tener unas ciertas técnicas de conducción, aparte evidentemente de la preparación en interpretar las señales, etcétera, etcétera. Claro, es que al final nos preguntamos si este tren que llevaba embarcado ese ASFA básico, el maquinista recibe unas señales que él, apretando un botón, indica que las ha recibido. Claro, ¿podría haber parado el maquinista el tren? Me refiero, no lo vamos a saber porque el maquinista ha fallecido, lo vamos a saber por las cajas negras, pero ¿podría haber reaccionado? ¿Nos indica que pudieron haber fallado los frenos entonces? ¿Tenemos algún indicio? A ver, entre las cuestiones que se plantean en estos momentos, no se sabe evidentemente aún en estos momentos qué es lo que realmente pasó. Por lo que he visto, la jueza ha declarado la causa como causa compleja porque va a exigir y va a pedirse una serie de informes periciales, pero es cierto que puede haber diferentes motivos entre los cuales están los que usted ha señalado, esto por los cuales el maquinista, la primera cuestión que hace es percibir las señales, porque digamos que el ASFA es una repetición de la señal que está en la vía, fuera, el semáforo, que está con dos luces, con dos fuegos que les denominamos, verde y amarillo, y el propio sistema ASFA le pide al maquinista, le repite la señal en la cabina y le pide al maquinista que le dé el ok, que le dé la comprobación de que efectivamente está enterado de que el semáforo que pasa es verde y amarillo y que le exige por el reglamento... Que está bien incluso, el maquinista. Exacto, porque si el maquinista en ese momento estuviera mal, tuviera un desvanecimiento y no pulsara el pulsador, el sistema ASFA básico detendría el tren. Al cabo de 3 segundos activa el freno de emergencia. Y dése cuenta que no se produciría el accidente porque la señal avanzada, la señal anterior que se sitúa en el entorno de los 2 kilómetros, 1.500, 1.700 metros antes de donde se produjo el accidente, digamos que ya tenía el verde y amarillo y por lo tanto ya le da la señal en el ASFA, él debe pulsar y si no pulsa ese pulsador por un desvanecimiento, por ejemplo, automáticamente ahí se aplicaría el freno de emergencia deteniendo el tren antes de entrar en la estación de Oporriño. Por lo tanto, efectivamente, sigue habiendo ahí una serie de cuestiones que están, digamos, abiertas. Si el tren frenaba correctamente, es una prueba que se va a hacer sobre el material que en estos momentos está ahí parado, y después, evidentemente, entran ya los factores humanos, es decir, si el maquinista, a pesar de pulsar el pulsador de comprobación, pues si ha tenido algún tipo de despiste por alguna cuestión o ha sufrido en ese momento pues algún tipo de problema que le ha impedido reaccionar, como lógicamente se deduce al decir efectivamente me doy por enterado de la señal
que me obliga, dentro de 2.000 metros aproximadamente, a reducir la velocidad a 30 km por hora y, por lo tanto, empezar a frenar en ese momento. Desde O Porriño están capitaneando una batalla que, bueno, es una problemática que ellos consideran que tienen, que es que dicen que el tren pasa muy rápido por su localidad, que pasa a 120 km por hora, que se acondicionó la vía para ello. ¿Es mucho que un tren circula a 120 km por hora? A ver, la pregunta, digamos, es un poco más compleja. Ir a 120 km por hora hoy en día no es una velocidad especialmente alta, pero claro, hay que ver dónde se circula a 120 km por hora. Claro, lo que dicen es Claro, por el medio del pueblo, claro. Claro, si se circula a 120 km por hora, digamos, campo a través, incluso puedo decirle que puede ser considerado lenta esa circulación. Hoy en día en España hay trenes que están circulando a 310 km por hora. Los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Barcelona están circulando a esa velocidad. Por normativa, digamos, española, a partir de 160 km por hora las líneas ferroviarias van valladas, tienen una limitación de accesos. Una de las diferencias que cualquiera de los espectadores que ahora nos están viendo puede ver en la línea, por ejemplo, en la nueva línea entre Vigo y Coruña, es que toda la línea va vallada como si fuera una autopista. Y eso es precisamente porque los trenes circulan tan rápido que se evita a toda costa cualquier tipo de cruce de personas o de ganado o de vehículos sobre la vía, porque tendría consecuencias desastrosas y no somos capaces de percibir que ese tren que nos viene hacia nosotros, pues no nos va a dar tiempo a atravesar la vía porque está circulando a una velocidad muy alta. 120 km por hora en medio de un pueblo o de una villa como puede ser Porriño, sí, pues hombre, no es precisamente lo deseable. Existen unos pasos a nivel y evidentemente eso entorpece lo que es la vida de un concello. ¿Es una situación segura? En la medida en que efectivamente se respete, digamos, la circulación de los trenes, esto evidentemente es seguro, pero evidentemente también supone un riesgo porque hay niños, hay animales. Entonces, hace ya tiempo que O Porriño está defendiendo o bien una variante, claro, o bien el soterramiento de las vías. Claro, qué complejo todo esto, Miguel. Hay que decir y remarcar que a pesar de lo que ha vivido Galicia en los últimos años, el pasado viernes, es muy difícil que descarrile un tren, ¿no? Mucho. A ver, puedo decirle además que incluso existe algún documental de la Segunda Guerra Mundial. Dese cuenta que el ferrocarril es un transporte que también se utiliza en la guerra, donde existen pruebas norteamericanas de volar el carril para hacer que los trenes descarrilaran y ni aún con esas, ¿de acuerdo? Entonces, el ferrocarril es un modo de transporte seguro. La cuestión de que ocurran descarrilamientos es un suceso muy remoto y lo que sí que es preciso en estos momentos, aparte de compadecernos, de compartir el dolor con las familias de los que han perdido ahí la vida y de apoyar para que se restablezcan lo antes posible de los heridos, es buscar cuáles son las causas reales de ese accidente para poner remedio y que no vuelva a producirse una situación semejante. Pues esperemos no tener que volver a hablar de esto, Miguel, y sí de todo lo atractivo que tiene el ferrocarril, que te emplazamos para otra cita. Miguel Rodríguez Bugarín, muchísimas gracias, un placer por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, y ha sido mutuo. Nosotros nos despedimos ya, mañana nos vemos a las 9, se quedan ya con Vía V, la candidata de Ciudadanos a la presidencia. Hoy se somete a las preguntas de Fernanda Tavares y Manuel Cheda. Buenas noches.